Muy buenas a todos, soy Alberto de Nomad Tech y en este tutorial vamos a ver cómo diseñar y fabricar este perro que veis en pantalla, que está formado por planos seriados. Hemos preparado el diseño con el programa Slicer para Fusion 360 y posteriormente lo hemos cortado con nuestra máquina de corte láser de CO2 Atheon Laser. Con el programa que vamos a aprender en este tutorial, también podemos crear esculturas tan impresionantes como este rinoceronte, que está constituido igualmente por planos seriados. Hemos cortado cada rebanada de manera individual para después pegarlas sucesivamente constituyendo la escultura. Aquí también os mostramos el mismo perro, pero en este caso está fabricado con la fresadora Redfox. Veremos cómo trabajarlo en posteriores vídeos y cómo fabricar a partir del mismo archivo STL. Bueno, ya estamos por aquí por el ordenador. Como veis, tengo aquí el acceso directo a Slicer for Fusion 360, que es el programita del que trata este tutorial y el que vamos a instalar a continuación. Es un programa gratuito que podemos descargar si accedemos a Internet, y en Google simplemente escribimos Slicer for Fusion 360, pulsamos Enter y en el primer enlace que nos aparece, aquí es donde podemos encontrar el programa. Nos lleva directamente a la página de Autodesk y en esta casita de por aquí podemos descargar o bien la versión para Windows o bien la versión para Mac, ¿de acuerdo? Hacemos clic y se descarga un archivo comprimido que podemos instalar con total facilidad. No necesitamos ni pagar nada ni nada por el estilo. Es un programa totalmente gratuito, ¿vale? Decir que es un programa que ya no está en desarrollo, ¿vale? Es un programa que se hizo su versión, es esta la última versión que se compartió, pero ya no se desarrolla, por lo tanto es posible que encontremos algún error, ¿vale? De hecho, yo he encontrado algún problemilla con el programa, cierres inesperados y demás, pero bueno, funciona muy bien el programa, ¿eh? No es pega para no utilizarlo y no confiar en él. Una vez descarguemos el programa, descomprimimos y ejecutamos este archivo .exe, ¿de acuerdo? Nos pregunta que dónde queremos descargar, o mejor dicho, descomprimir el instalador, ¿vale? Hacemos clic en aceptar y nos lo descomprime. Nos pide permisos, clic en sí y aquí comienza la instalación. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, ¿de acuerdo? Pero tendréis que darle a instalar, aceptar las condiciones, siguiente, etcétera, ¿vale? Esto no tiene mayor complicación. Voy a cancelar la instalación porque yo ya lo tengo instalado. De acuerdo, voy a cerrar todas estas ventanas que ya no necesito y, sin más, una vez instaléis el programa, os va a aparecer en el escritorio el acceso directo. Para ejecutarlo, entramos haciendo doble clic. ¿De acuerdo? Y esta es la interfaz de Slicer. ¿De acuerdo? Es una ventana en blanco, la de inicio. Aquí es donde veremos después todos los 3D que vayamos importando. A la parte izquierda de la pantalla, arriba, si nos acercamos a la flechita, ¿vale?, podemos desplegar el menú para generar un nuevo proyecto, abrir objetos que vienen de ejemplo, ¿vale?, abrir archivos ya guardados, guardar copias y exportar las mallas que generemos, o que mejor dicho, que modifiquemos con Slicer en formatos STL o el OBJ, que son archivos perfectamente compatibles con Slicer y tipos de archivo que se encuentran con mucha facilidad en Internet para poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Para poder comenzar con un nuevo proyecto tendremos que venir aquí a importar, pero antes de eso os voy a enseñar cómo descargar el modelo que vamos a utilizar en concreto para este proyectillo, que es el modelo de un perro, una pequeña mascota, un perrito. Y para encontrar ese modelo 3D y que no tengamos nosotros que modelar nada en otros programas, vamos a buscarlo en Internet. Accedemos a Internet y entramos en una página que se llama thingiverse.com. ¿Vale? Es una página que está muy enfocada en la impresión 3D, pero de esta página hay muchos modelos que ya podemos aprovechar para trabajar con Slicer, ¿de acuerdo? Seguro que algunos de vosotros ya conocéis esta página. Aquí los usuarios suben sus diseños, sus trabajos, para compartirlos y de esa manera
crear como una gran comunidad de makers. ¿De acuerdo? Eso es un poco en lo que consiste esta página. Además de eso hay concursos, hay otro tipo de actividades también, ¿vale? En la barra de búsqueda, para buscar ese modelo de perrito, vamos a escribir puppy, ¿vale? Que quiere decir perrito o una cosa así, mascotita en inglés, ¿vale? Es la única pega, que la página está en inglés. Si queréis encontrar algo en concreto, pues bueno, se traduce y lo metéis en el buscador para conseguir encontrarlo. Yo en concreto es este el modelo que quiero descargar. Pues nada, sin más, puedo entrar, se cargan las imágenes de previsualización de cómo es, ¿vale? Este es realmente el modelo 3D que yo voy a descargar y este es un ejemplo que el usuario que ha colgado, que ha subido este diseño, ha compartido con nosotros, nos muestra para que veamos cómo queda este modelo impreso en 3D. Y, como veis, es exactamente igual que el modelo que comparte. Para descargar este modelo, venimos a donde dice Think Files y aquí ya podemos descargar haciendo clic en descargar. Como veis, es un archivo que tiene la extensión .stl, por lo tanto es perfectamente compatible con Slicer. Hacemos clic en descargar, comienza la descarga y ha sido prácticamente instantánea. Apenas pesa 1 mega este modelo, por lo tanto no tarda nada en descargar. Nos ha ido directamente a la página, a la carpeta de descargas. Entonces ya podemos utilizarlo. Voy a venir a mi programa de Slicer para importar ese modelo. Como veis, automáticamente Slicer me lleva a la carpeta de descargas dentro de mi usuario, dentro de mi ordenador, ¿vale? Hay veces, yo he detectado que hay veces que no guarda los archivos como debería o da alguna serie de errores si no trabajamos en esta carpeta. No sé muy bien por qué, pero os recomiendo que trabajéis siempre en esta carpeta que viene por defecto, tanto para guardar como para abrir archivos, ¿vale? Después ya podéis moverlos a una carpeta de otro nombre o situada en otro lugar de vuestro ordenador, pero para guardar y abrir archivos os recomiendo que utilicéis la carpeta de descarga, de downloads, ¿de acuerdo? Seleccionamos el archivo que queremos abrir y vamos a ver qué pasa si abrimos directamente. Se nos abre el 3D. Si el 3D que tenéis es grande, tiene muchos polígonos, puede ser que tarde un poco más, ¿vale? Pero aquí hay un problema y como veis es que está como tumbado el modelo. Digamos que si esta es el suelo, esa sombra proyecta sobre el suelo, tenemos un problema y es que digamos que la vertical del modelo 3D, que sería esta, debería de estar vertical, en orientación vertical. Esto no ha sido así porque nosotros le hemos dicho que queremos que haga coincidir el eje vertical del modelo 3D, del STL, en el eje Y. Tenemos que decirle que lo oriente en el eje Z. Esto lo hacemos volviendo a importar nuevamente el modelo, abriendo el archivo STL, nos lleva después a la ventana de abrir. Nuevamente seleccionamos ese modelo 3D, pero aquí hemos de modificar el eje de orientación de la malla, ¿de acuerdo? Le tenemos que decir el eje que apunta hacia arriba, como si dijéramos, del modelo. Vamos a escoger el eje Z, que es el eje vertical de nuestro modelo. Haciendo clic en abrir, como veis, vuelve a importar o a abrir, mejor dicho, ese archivo STL y ya está perfectamente posicionado, ¿vale? Para movernos en el entorno de Slicer, con el botón derecho del ratón, si pulsamos en cualquier sitio de la pantalla, podemos rotar o girar nuestro modelo, ¿vale? Si utilizamos el botón central del ratón, podemos movernos de esta manera, ¿vale? Lo mismo podemos hacer con este diedro que aparece por aquí, que es igual que el diedro de Fusion 360, con su botoncito de la casa para ir a la posición de origen. Estos botones de por aquí hacen algo similar que los botones del ratón, ¿vale? Exceptuando que si nosotros, por ejemplo, estamos con el modelo situado a mano izquierda, hacemos clic sobre este cuarto botón y nos lo centra, ¿vale? Este quinto botón lo que hace es cambiar entre vista ortográfica y vista en perspectiva, ¿vale? A mí me gusta tenerlo en perspectiva porque parece que es más realista,
¿vale? Sí que hay veces que nos pueda interesar verlo en una vista ortográfica, pero a mí me resulta más atractiva la manera de visualizarlo de esta forma, ¿vale? Y como veis, ahí tenemos perfectamente insertado el 3D. El siguiente paso que hemos de dar en Slicer, en cualquier proyecto, es definir la plancha sobre la que vamos a trabajar. En este caso, yo voy a hacer el perrito en corte láser en una chapa de 3 milímetros. Por lo tanto, tengo que decirle al programa que esa es la chapa que voy a utilizar, que esa es la plancha que he de utilizar, ¿vale? Eso se lo decimos aquí, en Manufacturing Settings. Si le damos a la rueda, nos metemos dentro de esa pestaña, pero podemos elegir de estos formatos que vienen predefinidos, ¿vale? A4, A3, A2, las medidas que vienen son en pulgadas, ¿de acuerdo? Yo, en este caso, voy a crear una nueva plancha para indicaros cómo se hace. Si le damos al lapicero, venimos a las opciones de cada uno de las planchas que tenemos creadas, ¿vale? Yo aquí me he creado varias para ir jugando y para ir haciendo los proyectos que habéis visto en fotografías y vídeos anteriores. Y para crear una nueva plancha he de darle al botoncito de más, ¿vale? Ahí me ha creado una nueva plancha a la que yo llamaré, por ejemplo, plancha de 500 por 300 por 3 milímetros, ¿vale? Y ahí la tengo creada. ¿Por qué le pongo este nombre? Pues para identificarlo después sin ningún problema dentro de mi lista que me aparece en este desplegable, ¿vale? Yo puedo saber, sin necesidad de entrar mucho en este menú, las características de mi plancha, ¿de acuerdo? En mi caso, por supuesto, quiero trabajar en milímetros, pero algo importante a tener en cuenta es el área de trabajo de nuestra máquina. En mi caso, yo voy a trabajar con una Ateon Laser CO2 de tamaño S, es la pequeñita de todas las que tenemos. Tiene un área de 500 por 300 milímetros. Es por eso que yo defino aquí que mi plancha sea de 500 por 300 y se lo voy a indicar en la anchura, mejor dicho, la longitud, que se corresponde con el horizontal, que será de 500 por 300, ¿vale? Y el espesor de mi plancha es 3 milímetros. Luego puedo definir una serie de márgenes entre lo que son las piezas y el borde de la plancha. Yo creo que con 3 milímetros para corte láser es más que suficiente, porque de esta manera vamos a conseguir apurar muchísimo nuestra plancha. Y por otro lado, le podemos definir la ranura, el offset de la ranura. Esto es más bien para definir las tolerancias, ¿vale? En el caso de este proyecto que vamos a hacer por planos sucesivos, no va a influir este factor. Por lo tanto, no se lo voy a dejar en 0,2, por ejemplo, por poner algún valor. Y, por supuesto, el diámetro de la herramienta también lo voy a dejar en 0 porque no voy a utilizar una herramienta como tal, sino que va a ser corte láser, cuyo diámetro, el diámetro del puntero láser, por decirlo así, es 0. No lo voy a tener en cuenta para este trabajo, ¿de acuerdo? Si pulsamos en Done, digamos que tendríamos creada y configurada esa plancha de material. Yo ya puedo venir aquí a mi lista de planchas de materiales y escogerla, y era esta, plancha de 500 por 300 por 3. Yo aquí estas anteriores me las he creado con anterioridad, ya os he dicho, para ir jugando, ¿vale? Escojo mi plancha. El siguiente paso es definir el tamaño de mi modelo, el tamaño de lo que yo quiero crear. Por supuesto, voy a trabajar en milímetros nuevamente y la altura voy a dejar de momento en 203,2. Lo voy a dejar mejor en 200, ¿vale? Habéis visto que la figura se escala automáticamente para hacer corresponder esos 200 milímetros con la altura máxima de mi modelo, de mi figura. Y se actualizan automáticamente el ancho y la profundidad para no perder las proporciones, ¿vale? El siguiente paso a dar es la técnica que vamos a utilizar. ¿Qué tipo de técnica? Podemos escoger entre slices apilados, es decir, unas encima de otras, como veis aquí en el ejemplo,
¿De acuerdo? Podemos escoger entre otro tipo de diseño que sería un poco un estilo de machimbrado. Podemos escoger un tipo de machimbrado pero con unas características de curva. Luego, por otro lado, podemos hacer slices con un método radial. Como veis, tenemos un centro y de ahí parten todas las rodajillas, por decirlo de alguna forma. Además, podemos escoger este método que me parece muy curioso, porque si nosotros tenemos una máquina láser y queremos hacer algún tipo de trabajo con cartón, papel o similar, podemos trabajar ese modelo 3D para, digamos, hacerlo con la máquina láser. Y como veis, vamos a conseguir ese modelo. Por ejemplo, yo le indico aquí que mi cantidad de vértices sea de 250. Me va a dar más detalle del que tenía antes. Se actualiza el modelo y, como veis, por aquí tengo más detalle en el perro. Si quiero reducir el detalle, pues reduzco esa cantidad de vértices, ese contador de vértices. ¿Vale? Como veis, en todo proyecto a mano derecha me aparecen las planchas. Sheets quiere decir planchas, ¿vale? U hojas o planchas de material, y el número de partes, el número de piezas que constituyen mi proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a entrar un poco más en profundidad en esto. Y luego, el modo de 3D, que tampoco lo he utilizado porque en Nomad Technologies no trabajamos con máquinas de impresión 3D, sino con fresadoras y cortadoras de láser, tanto de diodo como de CO2. Es por eso que mi método de fabricación más apropiado para el proyecto que yo quiero hacer ahora mismo es este, es el de Stacked Slices, que es para conseguir el modelo que habéis visto en las fotografías. ¿De acuerdo? Y como veis, el programa automáticamente genera o descompone ese modelo que habíamos descargado de la mascota del perro, lo descompone en una serie de planchas, una serie de láminas de 3 milímetros de altura, que es los 3 milímetros de espesor, para que yo, poniendo una sobre otra, y así sucesivamente, vaya construyendo este perro. Es muy entretenido montarlo. Además, yo le puedo definir el número de planchas. ¿Vale? El programa nos calcula automáticamente el número de planchas y el número de piezas que componen nuestro perrito. ¿Vale? En este caso, para este tamaño de modelo de 200 milímetros de altura, utiliza un total de 5 planchas. Es decir, yo ya de antemano sé que voy a utilizar 5 planchas de 500 por 300 por 3 milímetros de espesor. ¿Vale? Esto está muy bien porque si a lo mejor me sobra mucho material, puedo apurarlo un poco más simplemente reduciendo este valor. Es decir, si yo solamente dispongo de 4 planchas, a lo mejor haciendo el modelo de 190 milímetros de altura, que apenas son 10 milímetros, bueno, me genera un error, voy a devolverlo a 200. Hay veces que no consigue calcularlo como debería, ¿vale? Con ciertos valores da algún error a veces de que no has definido bien el material. Voy a probar con 185 milímetros. Perdón, que lo he dejado en 18, 185. Ok, ¿vale? Y de esa manera, apenas reduciendo mi modelo 15 milímetros en altura, consigo hacer un trabajo estéticamente muy similar, pero ahorrándome una plancha. ¿Vale? Esto es una ventaja porque así no gastamos tanto material. Voy a dejarlo en 200, que es la altura que yo quiero hacerlo porque dispongo de 5 planchas y por lo tanto esa es la buena, la medida buena, por decirlo así. ¿Vale? A continuación, como ya tenemos el modelo construido con los planos seriados y las planchas que componen ese proyecto, venimos a obtener los planos, a este apartadito de aquí que dice obtener los planos. Si le damos a la hojita, nos muestra las 5 planchas que vamos a utilizar. Esto es lo que nos hace falta para cortarlo con nuestra máquina láser.
Podemos exportarlo en formato de XF, que es el que más nos interesa ahora mismo, para meterlo después en Action Design y cortarlo con nuestras máquinas. Y venimos a exportar a mi ordenador, ¿vale? Lo voy a exportar en la carpeta nuevamente de descargas, porque he detectado que si lo guardo a priori en otra carpeta no lo hace correctamente, ¿de acuerdo? Entonces me lo va a guardar de manera en un archivo comprimido de .zip, pero le tengo que indicar un nombre. Le voy a poner maqueta, por ejemplo, perrito, ¿vale? Si le doy a guardar, me lo debería haber guardado en la carpeta de descargas. Si yo vengo dentro de mi explorador de archivos a la carpeta de descargas, aquí tengo el archivo .zip de maqueta perrito. Si yo descomprimo, le voy a dar a extraer aquí, me muestra o me descomprime los 5 archivos desde el 0 hasta el 4 que se corresponden con las 5 planchas que tenemos que trabajar. Una vez tengamos los archivos con nuestras, digamos, planchas a cortar, nos movemos ya directamente al programa de Action Design, que es el programa de Nomad Tech de corte y grabado láser para las Action Láser. Entonces, una vez tengamos esos planos, venimos a Archivo, Importar y vamos a buscar los archivos en DXF. Sé que yo lo tengo en Descargas, por lo tanto voy a buscar esa carpeta de descargas. Aquí tenemos los 5 archivos, perdón. Como veis, Action Design nos muestra un preview. Si tenemos este tick activado, nos muestra lo que queremos, lo que queremos abrir. Como veis, esa sería la plancha 1, la plancha 2, la plancha 3, la plancha 4 y la plancha 5. Y tenemos que cortarlas todas para poder construir el perrito. La plancha 1, bueno, pues la abrimos. Voy a girar, ¿de acuerdo? Con Action Design ya sabéis que ponemos 90 grados, lo giramos a 90 grados. Yo, como tengo configurada la Action Láser de tamaño S, de 500 x 300, ahí me encaja perfectamente las piezas en la plancha. A tener en cuenta que hay partes que es posible que quieras marcar y partes que es posible que quieras cortar, ¿vale? Voy a destildar esta casillita de aquí de mostrar ruta para que no nos emborrone tanto la transición de una pieza a la contigua, ¿vale? Desactivo por ahí y yo en este caso quiero que estos numeritos me los grabe. ¿Para qué? Para saber qué número de orden lleva cada una de las piezas. ¿Por qué? Porque Slicer tiene algo muy bueno y es que te muestra o te da una ayuda del ensamblaje, de los pasos de ensamblaje. Si nosotros, me he vuelto a Slicer, nos venimos a pasos de ensamblaje, a este apartadito de por aquí, hacemos clic, como veis, nos hace como una simulación en cartón de este modelo, ¿vale? Y puedo modificar el material, puedo decirle que sea cartón, contrachapado o simplemente plástico, ¿vale? Ese sería el aspecto que podría tener la pieza en plástico. Lo voy a dejar en cartón porque yo lo que quiero mostraros es simplemente que veáis esa simulación. Como ahí en el inicio empiezo por la pieza 1. La pieza 1 está en la plancha 2 en esta posición. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería la pieza 2 que está en esta plancha. La pieza 3, la pieza 4, 5, 6, 7, así sucesivamente, ¿vale? Y vamos a ir construyendo nuestro modelo siguiendo la ayuda que nos da Slicer en este sentido, ¿vale? Para hacer este proyecto no tiene demasiado quizá interés, no tiene mucha dificultad porque, bueno, seguimos los números y ya está. Pero hay algo de mucha ayuda que tiene también Slicer y es que si yo abro, por ejemplo, esta pieza, veis que aquí tiene un rebordecito rojo, la pieza 64, ese rebordecito rojo lo tengo que hacer coincidir con la pieza número 65, que encajará en ese contorno que tengo yo por aquí, ¿vale? Para las piezas que no tengan ese contorno,
que hay en algunas que Slicer no lo genera, digamos que tenemos que hacer alinear unas pequeñas muescas. Como veis, aquí hace una pequeña cruz, por aquí otra y por aquí otra. Pues la pieza la pieza 15 irá sobre la pieza 14 y tendremos que hacer coincidir esas pequeñas crucecitas, ¿vale? Para otros casos, Slicer lo que hace es dar una pequeña ayuda y hacer como una pequeña línea. No da el contorno completo de la pieza posterior, pero sí que da una pequeña ayuda. Entonces la pieza número 13 tendré que hacerla coincidir en las cruces, pero además hacer coincidir esa pequeña marquita con el contorno de la pieza número 13, ¿vale? Es por eso que voy a necesitar que los números, las cruces y esos contorneos de contornos de las piezas me lo marque, ¿vale? Por lo tanto, tengo que definir dentro de Atom Design, en el dibujo, en XF importado que tengo, ya sé que el azul, el contorno azul, todas estas piezas que van en azul, las quiero de corte y así están asignadas, es decir, el color azul, corte. Pero, por defecto, automáticamente el programa ha detectado que, bueno, por algún motivo quiere hacer un raster de la capa en color rojo y bueno, pues aquí detecta que como hay un contorno, pues quiere rellenar el interior. En este caso, como son números, simplemente grabaría ese 4, como quien dice, pero el problema lo tenemos en estos que son contornos. Hemos de modificar el color rojo en vez de raster, haciendo doble clic sobre el modo, despliego los parámetros de capa y le indico que en modo quiero corte, ¿vale? El corte nos lo va a hacer de una sola pasada, pero tenemos que ir muy rápido para que con la potencia adecuada nos haga una marca y no atraviese, ¿vale? Voy a desactivar el número 2 de la potencia y yo creo que para DM de 3 milímetros, para el marcado de estos números, con ir al 20% y a una velocidad de quizá 3000 milímetros por segundo, ¿de acuerdo? Vamos a conseguir tener esas marcas lo suficientemente marcadas, valga la redundancia, para no atravesar y sí tener esas referencias que son necesarias, ¿vale? Voy a desactivar el modo de perforación en el inicio y hago clic en OK. Como veis ya lo que son contornos cerrados ya simplemente lo marca como un contorno, ¿vale? Y las azules ya estaban perfectamente configuradas. Ahora sí que lo que vamos a hacer es modificar la velocidad del corte, que quiero que lo corte a una potencia del 85%, debería cortarlo con la Ateon S de 40 vatios y a una velocidad hay que ir despacito para que lo corte de una sola pasada. Entre 8 y 10 milímetros debería cortarlo, ¿de acuerdo? Si no, como a veces depende un poco de la humedad que tenga la madera y demás pequeñas circunstancias, tenéis que ir probando. Yo haría una prueba de cortar un rectangulito pequeño primero para ver que lo corta, en concreto ese material en esas circunstancias, y ya guardarme estos parámetros. Ya sé que para cortar DM de 3 milímetros de este proveedor voy a ir a 10 milímetros por segundo y a una potencia del 85% de esos 40 vatios que tiene la Ateon Laser S. Hago clic en OK y ya tendría la plancha configurada para poder hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? El resto de parámetros no los vamos a tocar y si nosotros seleccionamos todos estos contornos y manteniendo marcada la opción de usar origen de estos dibujos, puedo posicionar mi 0 en la plancha y comenzar con el corte. No tendría que hacer nada más, vamos a cortar esas 5 planchas y después ensamblamos el perrito. Una vez tengamos los archivos preparados ya podemos encender la máquina y colocar nuestra plancha para cortar cada una de las piezas. A mí siempre me gusta colocar el origen de coordenadas a la esquina superior derecha y además
colocar una especie de grapas que hemos diseñado para evitar el desenfoque en el caso de que las planchas puedan estar ligeramente combadas. Como podéis ver, primeramente la láser marca cada una de las piezas y posteriormente va a proceder con el corte de los contornos de las piezas, ¿vale? Es importante que siempre marquemos primero las piezas y después se corte, porque en el caso de que la pieza caiga ligeramente, lo que es el marcado superficial nos puede quedar movido. Por eso siempre se hace primero el marcado y después el corte. Aquí podéis ver el interior de la máquina mientras trabaja y hay veces en las que se genera una pequeña llama. Automáticamente se extingue debido al sistema de Air Assist que tiene la Atheon Laser. Una vez tengamos todas las piezas cortadas y la máquina haya trabajado esa plancha, podemos abrir la tapa y extraer cada una de las piezas. Tened en cuenta que es posible que alguna de ellas sea muy pequeña y no quede perdida entre las demás. Una vez termine, repetimos el proceso, extraemos cada una de las piezas y colocamos la siguiente plancha. Una vez tengamos todas las planchas cortadas, nos disponemos a pegarlas. Empezamos por la pieza número 1 y echamos un poco de pegamento para adherir la segunda pieza sobre la primera. Nosotros simplemente utilizamos un pegamento de acción rápida. Aplicamos algo de pegamento y adherimos la pieza. Así hasta completar todo el proceso. Es un proceso un poco laborioso, pero muy entretenido. Como veis, a medida que vamos adheriendo más y más piezas, la figura comienza a tomar forma y ya se van apreciando los detalles del perrito. Por fin terminamos de montar todos los planos y como veis ya tenemos terminada la escultura. Es importante que posicionemos una pieza sobre otra en la manera correcta porque si no es posible que los planos queden movidos y la figura se distorsione. En este tutorial ya hemos aprendido cómo descargar los archivos en formato STL y trabajarlos con Slicer para conseguir estas impresionantes esculturas. Esperamos que nos enseñéis todos vuestros trabajos creados con Slicer y nos los enviéis a través de Instagram o Facebook.